con el libro de Ezequiel capítulo 1, verso 1. Ezequiel capítulo 1, verso 1. El domingo pasado, entonces busqué Ezequiel 1:1, ¿ya? El domingo pasado les hablé de las dos manifestaciones de Cristo. Les compartí que una vez que el Señor Jesucristo resucitó, se quedó de adrede 40 días más, apareciéndoseles y desapareciéndoseles y apareciéndoseles a sus discípulos. Se quedó 40 días más hasta que vino el Espíritu Santo, que los empoderó. Podríamos decir, se quedó 40 días más porque tenía que enseñarles algo muy especial a sus discípulos. Ellos habían, durante todo su tiempo de los 3 años y medio de ministerio, por así decir, se habían relacionado con el Cristo visible. Lo que palparon nuestras manos, los que vieron nuestros ojos, se habían relacionado con el Cristo visible. Juan lo dijo. Y de hecho los discípulos lo veían hacer cosas, estaban muy cerca con Él, lo palparon con los 5 sentidos. Pero ahora que Jesús había muerto y había resucitado, ahora venía una realidad distinta en la vida de ellos, algo que jamás el ser humano había vivido. Ahora a partir de ahí Dios se introducía dentro de ellos. Sígame en esto, por favor. A partir de ahí ellos iban a tener que aprender a relacionarse con el Cristo invisible que iba a estar dentro de ellos, pero también iban a aprender a relacionarse con el Cristo visible que se iba a manifestar a través de ellos, a través de prodigios, señales y milagros. Eso fue lo que yo les hablé el domingo pasado. Necesitamos entonces nosotros, y ustedes ven en los 40 días, Jesús iba con ellos, por ejemplo, camino a Emaús. Se le aparece, van 2 discípulos camino a Emaús, se aparece un personaje que ellos no reconocen, pero luego empiezan a conversar de lo que había sucedido. Los 2 caminantes a Emaús, extrañados, conversando con este personaje que se aparece en el camino, les dicen: pero tú eres el único personaje, la única persona que no sabe lo que pasó acá. ¿Cómo es que tomaron a Jesús? Y empiezan a hablarle, cierto, aquel que era el Mesías, y lo clavaron en la cruz. Y este personaje empieza a hablar con ellos y a llevarlos por todas las escrituras de lo que las escrituras decían del Mesías. Y llega un momento que llegan como a una posada, por ahí están comiendo, y dice que Jesús desaparece de ellos. Y ahí se dan cuenta entonces que habían estado conversando con Jesús. Y luego sigue el relato que ellos llegan a un lugar y encuentran en una casa que estaban los discípulos diciendo: oye, Jesús se apareció a Pedro. Estaban hablando de los aparecimientos. Y dice que mientras estaban hablando, Jesús se aparece otra vez estando la puerta cerrada. Yo antes pensaba que lo que había hecho Jesús era de que Él había traspasado las paredes. Ahora ya tuve el entendimiento que lo que hizo Jesús es que el Cristo invisible que estaba dentro de ellos ahora se hacía visible nomás. Bueno, entonces ellos tenían que aprender a relacionarse a partir de ahí, que ya no iban a estar con el Cristo visible, con el que ellos palpaban, sino que ahora iban a tener que aprender a relacionarse mucho con el Cristo invisible, el que no vemos, pero que está, que es real. Ahora, nuestra experiencia de aprendizaje es al revés. Es que nosotros nos invitaron a recibir al Cristo invisible, que no lo palpamos con nuestros 5 sentidos. Y nos relacionamos con el Cristo invisible, a quien adoramos acá. Pero muchas veces ese Cristo invisible se hace visible porque lo percibimos. Lo percibimos de distintas maneras. Y de eso es lo que nosotros necesitamos aprender mucho más en este tiempo. Porque ese Señor quiere hacerse visible a las naciones a través de sus milagros, de sus prodigios. No solamente debemos de palpar que Él se hace visible y se hace visible para nosotros cuando hay un aumento de sueldo, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo Dios nos ha bendecido. No solamente tenemos que mostrar al Cristo visible en nosotros, que nos ven distintos, que nuestros amigos preguntan: ¿y qué te pasó? Ya no eres el mismo y ya no te atraen las mismas cosas, ¿no? Y la gente se da cuenta. Pero también necesitamos tanto que para nosotros cumplir nuestro ministerio, para cumplir nuestra misión en la tierra, el Señor nunca quiso que nosotros creyéramos o pensáramos que solamente siendo buenas personas el mundo iba a cambiar. El mundo va a cambiar
cuando se desate en nosotros nuestro ministerio de liberación, de salvación, de misericordia, nuestro ministerio de poder. Diga conmigo, ministerio de poder. Escúcheme por favor, porque eso es algo muy importante que está viniendo a las naciones de la tierra, a los hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? Diga conmigo, a los buscadores. ¿Ya? Entonces, por favor, que resuelvan rápidamente eso de abajo para que no siga distrayendo. Pero si hay distracción, no mal, vea su patente y vaya a cambiar su autito, por favor. ¿Ya? Bien, entonces la gran tarea, escúcheme, la gran tarea, nuestra gran tarea, es que podemos vivir reposadamente dentro del salero por toda la vida. Podemos decir, hoy qué lindo que está el salero, la gente llega acá, oh, qué lindo el salero, este galpón viejito que lo arreglaron. Aquí dentro del salero cantamos, dentro del salero adoramos, dentro del salero somos relativamente buenas personas, pero la sal en el salero no sirve. Tenemos que salir del salero. Entonces, para salir del salero tenemos que manifestar al Cristo de poder. ¿Ves? O si no, convertiríamos nuestras reuniones y nuestro cristianismo en un verdadero reality. Usted sabe los realities, ¿no? La pasan bien por dentro, pero por fuera son otra cosa. Entonces, como usted ve, el relato maravilloso es mostrar al Cristo visible. Esthercita Roa estuvo padeciendo una enfermedad como de muerte, pero ella peleó la batalla de la fe. Aquí hay muchos como ella, o no sé si muchos, pero habemos gente que tuvimos que librar la batalla de la fe y salir de donde el enemigo nos había atacado, y eso es una manifestación viva del Cristo visible. ¿Ves? Entonces, yo quiero, hasta donde Dios me lo permita, porque usted necesita saber que el ministerio de liberación no solamente es para afuera. El ministerio de liberación, no estoy hablando de siéntate y te voy a gritar y echarte todos los demonios y que haya una gritería, no estoy hablando de eso. A veces incluirá eso, pero hay gente cristiana que vive atada a sus paradigmas, vive atada a sus flojeras, atada a su religiosidad, atada a su mundanalidad, que vive afuera, y los de afuera al mirar no ven ninguna diferencia con ellos. Entonces nosotros necesitamos que el Cristo visible de tal manera se manifieste en nosotros que nosotros lo reconozcamos como el Señor de nuestra vida y vivamos para Él. Que podamos entender que este es un llamado del cielo, que es un llamado sobrenatural. Que podamos entender que fuimos comprados a precio de sangre, que eso significa que Cristo pagó con su vida, mis preciosos. Él fue a la cruz para redimirnos. Lo que costó, o sea, tú recibes gratis y yo también por gracia, pero lo que costó fue la vida del Hijo de Dios. Lo que costó nuestra redención conmovió el universo. El sol se avergonzó, se oscureció la tierra en ese momento en que Jesús moría por nosotros, cargando los pecados de todos los hombres de todas las edades. La tierra tembló, el sol se oscureció, el universo lloró, se conmovió. En sí mismo Jesús cargó los demonios de todos nosotros, las enfermedades de todos nosotros, los pecados de todos nosotros, la soledad que merecíamos todos nosotros y el abandono que merecíamos por nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte en la cruz no fue un teatro. Él no murió como Dios, murió como un hombre, el Hijo del Hombre que nos representó a nosotros, recibiendo en sí mismo la sanción que merecían nuestros pecados. Por eso que los que nacemos de Él ya no nacemos para nosotros, sino nacemos para Él. Fuimos comprados, ya no soy mío, soy de Él. Y ni siquiera ya mi vida tiene que seguir prevaleciendo. Es que si mi vida sigue prevaleciendo, entonces Él para mí sería un instrumento utilitario. Lo necesito para que me vaya bien. Esa no fue nunca la idea de Dios. La idea de Dios fue el reemplazo de la vida. Es que tu vida está contaminada. Es que desde la caída tu vida está contaminada y mi vida también.
Nosotros éramos incapaces de redimirnos, de reponernos por nosotros mismos. No es moralidad la que inyecta el Señor el día que viene a tu vida. No es que ya dejaste de fumar, de tomar, o sea, ya no fumas, no tomas, no bailas apretado ni pateas el perro, como yo digo. Eso sería meramente moralidad. Eso lo hace cualquier persona que no conoce al Señor. El Señor trae la sobrenaturalidad a nosotros. El Señor trae la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que nos relacionamos. Hay gente que vive en una dimensión, nosotros vivimos en dos dimensiones. La gente que no conoce a Cristo vive en la dimensión natural. Nosotros vivimos en la dimensión natural y en la espiritual. Y el Señor dice: ustedes han sido sacados de vivir netamente pegados al mundo natural. Ustedes no son meramente hombres naturales, ustedes son hombres espirituales, mujeres espirituales que tienen la facultad de entender el corazón de Dios, de entender mi corazón y de administrar mi poder en la tierra para traer transformación a la tierra. La maravilla es que seres incapaces de poder redimirnos, el Señor por su gracia nos redime, nos levanta y nos pone en una posición maravillosa que ningún ser humano te la puede dar. Solamente el Dios del cielo te puede abrazar, te puede perdonar como lo hizo, te trajo una nueva vida, trajo su Espíritu Santo dentro de ti, puso su fe dentro de ti, puso sus dones dentro de ti, puso la vida eterna dentro de ti. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora eres una hija, un hijo de Dios. Ahora puedes conocer el corazón de Dios y ahora tu palpitar es meramente: que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Lo que te sucedió no es humano, lo que te sucedió es divino. No naciste solamente engendrado por carne y sangre, sino que fuiste un nacido de Dios. Eso dice Primera de Juan o San Juan 1:12. Somos los nacidos de Dios. Y los nacidos de Dios cada vez estamos aprendiendo a vivir naturalmente en lo sobrenatural. Eso es lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado. Hoy día el tema de mi mensaje tiene un nombre: respóndele cuando Él te llame. Y quiero partir con esta experiencia, la experiencia que tuvo Ezequiel. Fíjense que dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, dice que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y yo vi visiones de Dios. Es interesante lo que le sucede al profeta Ezequiel en una condición en donde la gracia de Dios se manifiesta para él. Él venía seguramente con un destino ya trazado por Dios, como todos nosotros, pero él estaba en circunstancias difíciles. Él estaba en medio de los cautivos. Si tú haces un paralelo, cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué mayor grado de cautividad podemos imaginarnos que hay en el mundo? El nivel de cautividad es inmenso. Conversando con un hombre de Dios, él me dice lo que sucede, Guillermo, porque nos acordamos que los dos habíamos ido a Corea, a la iglesia más grande del mundo, muchos años atrás, como 30 años, y me decía: wow, nos conocemos todo ese tiempo, somos de esa generación. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo: lo que pasa, me dice, es que nosotros tuvimos padres que nos prepararon para vivir en un mundo que murió con ellos. Me hizo pensar. O sea, pareciera que antes de nosotros hubo otras generaciones que prepararon a sus hijos para vivir en un mundo de continuidad. Pero nosotros vivimos una generación que tuvimos padres que nos prepararon para vivir en un mundo que después no continuó, cambió abruptamente. Jamás nos íbamos a imaginar que lo que antes para evolucionar costaba o duraba 50 años, hoy día la tecnología cada 2 años y medio va mutando. O sea, este artefacto que tengo en mis manos ya está caduco para lo que está saliendo ahora. Y por lo que no saben, usted no se puede imaginar que lo que dicen, si es que el hombre fue a la luna, que el cosito con el que hablaron de arriba acá es pero como 100 veces inferior a esta cosa que tenemos en la mano. Es increíble. Entonces, ¿qué significa lo que estoy diciendo, mis queridos? Que no podemos normalizar todo lo que está sucediendo.
la inmensidad de definiciones de géneros que aparece ahora, una confusión total, una torre de Babel total. Y a no ser que hayan personas conectadas directamente con el cielo, en medio de la cautividad se nos tiene que abrir el cielo. Y te voy a decir una cosa: si tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, si tú y yo nacimos de nuevo, es que por gracia el cielo se nos abrió. Para el profeta Ezequiel los cielos se abrían en algunas ocasiones y a veces se encontraba la generación de ellos con cielos de bronce, cielos cerrados. Pero para nosotros, los que vivimos del nuevo pacto para acá, Cristo vino a abrirnos los cielos. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, el cortinaje del templo se abre de arriba abajo. El lugar donde podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y si entraba impuramente o de manera inadecuada moría. Ahora nosotros, por Cristo, por su gracia, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. En la antigüedad, si la gente veía a Dios lejano y tenían que ir a ciertas ciudades para encontrarse con Él, el Señor Jesucristo viene con la buena noticia para decir que ahora el Señor viene a vivir dentro de nosotros. Pablo decía con tanta entrega, decía con tanta vehemencia: el misterio, el misterio, el misterio, el misterio que no vieron los profetas en la antigüedad, que ninguno de los antiguos vio y que nosotros vemos por pura misericordia. Ese misterio revelado se ha revelado a nosotros, que es la iglesia, la eclesía, la amada del Señor. Pero ese pueblo nos dice: el Señor está al lado de nosotros. El gran misterio revelado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso te viene por revelación, mi querido, no por religión. El que entiendas que eres una nueva creación, que Cristo no te hizo un nuevo religioso, no te cambiaste de religión. La religión nos salva. La religión definitivamente es el sustituto más mentiroso que puede existir en la humanidad. Se irá más gente condenada al infierno por religión que por cualquier otra cosa. Cristo viene a tratar la naturaleza nuestra. Ahí estaba Ezequiel en una condición en medio de los cautivos, pero seguramente la gracia obró en él y él tenía una misión que cumplir. Era un profeta para liberar revelaciones de Dios en la tierra. Dios siempre requerirá de instrumentos de hombres y mujeres bien conectados con Él, porque la tierra necesita la voz de Dios. Cuando Dios habla, esa palabra se convierte en pan, y el Señor sabe que no solo del pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo continuamente se quiere revelar, porque Él dijo: yo soy el verdadero pan del cielo, cómanme a mí. El que me come a mí no tendrá hambre, el que bebe de mí no tendrá sed. Cómanme a mí, llénense de mí. Ustedes van a convertirse en lo que comen. El hombre sin Dios comía de Adán y comía de Adán, y los pensamientos de Adán brotaban. Pero ahora viene el postrer Adán, que es Cristo. Por eso Él dice: cómanme a mí. Yo no soy alguien para solamente ser contemplado, soy alguien para ser encarnado, para ser vivido. Ahí está el profeta. Y el profeta está en una condición que probablemente es la misma que miramos nosotros, o a lo mejor la que vivimos nosotros. Es pero densa, pero densa, pero densa. Pero te voy a decir una cosa: donde abunda el pecado, porque la densidad de las tinieblas lo provoca el pecado. Pero el Señor dice que donde abunde el pecado, entonces sobreabundará la gracia. Y la única manera en que yo veo que la gracia va a sobreabundar es cuando la iglesia se haga poderosa, es cuando la iglesia se haga buscante, es cuando la iglesia se haga apasionada, es cuando la iglesia definitivamente entienda la banalidad del engaño temporal que hay en esta tierra. Hoy día el engaño por todos lados, la corrupción por todos lados, pero lo peligroso de la iglesia es que al estilo de la rana que se acostumbra a ser quemada a fuego lento, nosotros normalicemos el pecado y dejemos de ser luz. Hay dos maneras de matar una rana, mi hermano. Tú tomas la rana, la echas a una olla y le echas agua hirviendo. Esa te puede chapotear. Hay una segunda manera de matar una rana: es echarla a agua tibia a fuego lento. Y en la medida que se va entibiando y se va calentando el agua, no se da ni cuenta cuando está cocinada. Pareciera que los flancos que nos atacan vienen por distintos frentes. Por distintos frentes.
están atacando a la familia, están atacando a nuestros hijos, los están adoctrinando en nuestros colegios desde pequeños y no estamos reaccionando. Son muy pocas las voces que están hablando. Hoy día nos debería de dar vergüenza que un Agustín Laje, que un Lucas Miklos y otros que no son tan identificados quizás con el Señor, están hablando proféticamente y están denunciando estas cosas. Mientras nosotros, que somos los hijos de Dios, tenemos miedo, estamos callados, no nos comprometemos, somos languidecentes en la iglesia, somos flácidos en la iglesia, no tenemos compromiso con Dios ni con su casa, ni con su causa. El Señor dice, de todas maneras, que si ustedes callan, las piedras van a hablar. Y nosotros podemos alegrarnos que hablen las piedras, pero no me gusta, me motiva a hacerlo. Hoy día los grandes conferencistas, las grandes conferencias, se está invitando a esa gente y uno dice, pero ¿serán o no serán? Pero están hablando cosas y están denunciando cosas y me motiva a hacerlo. ¿Por qué, Señor, no estoy teniendo la gracia yo? ¿Por qué no estoy teniendo la valentía yo? ¿Por qué no estoy teniendo la entrega yo? ¿Por qué no estoy usando mejor lo que tú has puesto en nuestras manos? ¿Por qué si tenemos radio, si tenemos televisión, no tenemos el golpe que tenemos que tener? ¿Por qué si tenemos escuela ministerial, si tenemos dedicación, si tenemos entrega de un grupo pequeño que nos estamos entregando, por qué no estamos dando la influencia que tenemos que dar en esta ciudad? El río Quebar, hay esperanza cuando estamos a la orilla de un río, porque fue ahí, en medio del río Quebar, ahí yo creo que actuó la gracia preveniente que dice que antes que nosotros busquemos a Dios, Dios nos busca a nosotros, Dios nos empujó. Y ahí estando en el río Quebar, los cielos se abrieron y recién el profeta pudo tener visiones de Dios. Yo no puedo hablar del cielo si no tengo entendimiento del cielo. Yo te voy a decir una cosa, no puedes dar lo que tú no tienes. Primero tiene que ser el cielo. Buscad primeramente el reino de Dios, que quiere decir el corazón de Dios. Aparta tiempos para Dios. Búscalo de verdad, arrepiéntete de verdad. Busca cambios verdaderos, cambios genuinos, que comprometa tu agenda, que comprometa tu entrega, que comprometa tu servicio. Se le abrieron los cielos y vio visiones de Dios. A Pablo se le abrieron los cielos y vio visiones de Dios y dijo: Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un perseguidor de la iglesia, pensando que él tenía una misión divina del cielo. Cuando tiene la experiencia del Cristo glorificado que se le aparece, del Cristo visible, el invisible que se le hace visible, entonces ahí Pablo tiene un encuentro con el Señor. Se le abrieron los cielos para él y tuvo visiones de Dios. Dios le dice: yo te voy a mostrar, porque se le cerraron los ojos naturales. Qué increíble. 3 días con los ojos naturales cerrados, pero con los ojos del Espíritu muy abiertos. Dios lo llevó a un retiro. Es como lo que a veces el Señor dice: hey, yo quiero hablar contigo, pero lo primero que quiero enfatizar aquí es que tú y yo tenemos que tomar conciencia, y el Señor nos sirve en la mesa de una o de otra manera para que nos alimentemos genuinamente. Es como la mamá que dice: mi hijo necesita comer acelga, le falta hierro, dice. ¿Cómo se lo doy? Y la mamá se lo sirve ahí en hoja. No quiero, dice el niño. ¿Cómo lo hago? A ver, un kuchen de acelga, un postre de acelga. De alguna manera la mamá se la ingenia para que el hijo coma. Y usted, no sé si se habrá dado cuenta de la variedad de los platos que nosotros, para que coma la acelga, la variedad de maneras que tenemos para decir las cosas, de encomendarnos a Dios, y para que de verdad se levante ese pueblo del Espíritu, ese pueblo que se nutre del Espíritu, que para ellos la vida del Espíritu no es un tema relativo. Buscad las cosas del Espíritu y no las de la tierra. Las cosas de la tierra siempre van a ser una añadidura. No te estoy diciendo que no seas emprendedor ni seas empeñoso, pero tienes que conectar búsqueda con Dios. Lo que Dios te da es para avanzar el reino. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Yo puedo dar testimonio, y tú también, decir: el día en que se abrieron los cielos para mí,
Conocí al Señor amoroso, bondadoso, misericordioso, que perdonó mis pecados, que me abrazó, que me recibió, que me sacó, que me confirmó cuánto yo valía, cuánto Él me amaba. Me pudo dar ese entendimiento de que de verdad existía Dios y que hay un ser que me ama. Eso fue lo que me agarró de Él. Eso fue lo que me afirmó de Él. Porque antes de conocerlo yo vivía en un mundo relativo, en un mundo pantanoso, en un mundo arenoso, en un mundo frágil, inestable, inseguro. Pero el día en que se abrieron los cielos, entonces vi visiones de Dios, que Él me amaba, que Él me podía liberar en un proceso de todo lo que ataba a mi vida. Vi visiones de Dios de lo que era bueno y de lo que era malo. Vi visiones de Dios que a pesar de los momentos distintos de ánimo, emocionales que viví, Él me tuvo paciencia, me tuvo amor, me esperó. Las visiones de Dios. Pero ¿sabe? Hay personas también que se quedaron con esos inicios. Dicen, no, yo estoy agradecida o agradecido porque un día Él me sanó. Pero ¿sabe? Es mucho más que te haya sanado. Es que Él no te llamó y no dijo, amiguita o amiguito, yo pasaba por aquí, como yo soy bueno le hago este favor, ya, váyase con su favor. Es que nunca Él pensó que había creado hijos para que vivan y que luego lo miren a Dios como el viejito pascuero cósmico, sino que lo miren como papá. Él siempre ha querido que lo miremos como papá. Se abrieron los cielos y vi visiones. Y a veces hay experiencias que nos están esperando en el camino, porque no es una experiencia de visitación, sino de relación. Él no vino a visitarte a tu vida, Él vino a quedarse, mi amigo. Él vino a quedarse, y como te he estado enseñando, vino a quedarse cuando lo sientes o cuando no lo sientes. Cuando se hace visible, Dios, gracias Dios por haberme permitido esto, gracias porque me reencontré con mi hijo, gracias me reencontré con mis hijos, gracias porque me restauraste el matrimonio, gracias porque me restauraste la moral, gracias porque me restauraste la honra. No sé, sino también cuando Él se hace visible así, pero también te relacionas con Él cuando Él no se hace visible, pero tú sabes que está, porque Él lo prometió. Tenemos que aprender a relacionarnos entonces dándole espacio al Cristo invisible, para que luego desde ahí, desde las visiones de Dios, desde los cielos que se nos abren, porque están abiertos, pero a veces permitimos distracciones, permitimos una serie de cosas que se anteponen, nos abramos camino para poder conectarnos con el Cristo que nos va a decir el próximo paso a dar. Eso es lo que le he estado pidiendo al Señor. Estoy muy concentrado en los próximos pasos que se nos vienen como casa. Pero a veces me detengo y digo, Señor, estoy horas acá y le digo, Señor, abre mis ojos. Me acordé de Santiago, me acordé de Salomón. Salomón, cuando el Señor se le apareció, le dijo, pídeme. Y el Señor le dice, Salomón le dice, yo quiero que me dé sabiduría para guiar a este grande pueblo. Así que yo he estado en eso, Señor, dame sabiduría para guiar este grande pueblo. Pero también me acordé de Santiago capítulo 1, verso 5, que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Tú necesitas sabiduría para ser un mejor padre, para ser una mejor madre. Yo quiero hacer un llamado a las madres a que rescaten el ministerio de maternidad con sus hijos. No abandones tus hijos por ir a buscar unas monedas. No abandones a tus hijos justificando simplemente porque quieres cambiar tu estándar. Tus hijos te necesitan. Nadie puede reemplazar ni la paternidad ni la maternidad. No los abandones. Si hoy día, si no quieres pan para hoy día y hambre para mañana, escucha lo que te estoy diciendo. Para, dedícate a tus hijos,
Dedícate a criar a tus hijos. Dedícate a influir a tus hijos. Dedícate a mostrarle a Cristo a tus hijos. Tu cercanía va a marcar la vida de tus hijos cuando están pequeños. Para de ir detrás de tus ilusiones, de tus estándares. Para de hipotecar tu futuro, encalillarte y pagar con tu trabajo porque quisiste mejorar tu estándar, pero en desmedro de estar con tus hijos. Si quieres que los cielos se abran para ti, se están abriendo hoy día con este consejo que te estoy dando, con esta palabra que te estoy dando. Y a veces sabes que el Señor dirá en el es lo que sucedió con Ezequiel, con este profeta. Yo lo veo así. Yo creo que aquí hay una palabra de Dios para nosotros. En Ezequiel capítulo 3, verso 22. Ezequiel 3, verso 22. Sigue esta experiencia de relación. Ponlo en la pantalla, por favor. Otra vez dice el profeta, porque es una relación. Vino allí la mano de Jehová sobre mí. Y dice, vino allí la mano del Señor sobre mí. Y me dijo, levántate y sal al campo. Y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. ¿Será que en este tiempo Dios te está diciendo, para? Dice, yo me levanté y salí al campo. Y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Me postré sobre mi rostro. Lo que tenemos que extrañar y anhelar es la manifestación del Cristo glorificado o de la presencia manifiesta, que es lo mismo, o del Cristo visible. Necesitamos procurar en nuestras reuniones la manifestación del Cristo visible, del Cristo que nos quiere llevar aún a mayores glorias, a mayores manifestaciones. Necesitamos que el Cristo visible en medio de nosotros opere liberando a los que están esclavos de la droga, a los que están esclavos a la pornografía, a los que están esclavos a la brujería. Conversando con dos personas, señoritas, ayer me hacían ver de un joven que había venido de visitas y les había causado gran daño a ellas. Y decía, y él está metido en las cartas y consulta al tarot. Y también viene acá y yo le digo, bueno, puede venir acá, habrá venido unas 2 o 3 veces, pero no era. ¿Cuánta gente a lo mejor tenemos aquí que viene y que está atrapada en esas cosas? Que escucha la prédica hoy día domingo, pero entre semana consulta brujos, consulta hechiceros, consulta horóscopos, vive en supersticiones. Entonces nosotros necesitamos detenernos y el Señor dice, yo quiero que salgas al campo porque quiero hablar contigo, que hagas un alto de esto. El Señor quiere hablar contigo, entra, dice, antes por favor, todavía no, vuelve atrás en el texto, en el verso 23, levántate. Y dice, yo salí al campo. Experiencias con Dios. Yo me recuerdo estando en la ciudad de Calama, siendo un pastor joven. Un día en mi escritorio dije, leyendo el texto, cuando Jesús le dijo a los religiosos, ustedes están errando porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y yo me dije, yo no ignoro las escrituras, yo me he sentado a los pies de buenos maestros, pero sí, yo no he tenido una experiencia con el poder de Dios. Yo nunca he tenido una experiencia con algo externo, con su presencia manifiesta. Y escuché en esos años que algo estaba sucediendo en la Argentina. Carlos Anacondia, Carlos Frey, no es Carlos Freyson, es
Claudio Freyson, Héctor Aníbal Jiménez y otros. Estaba viendo un avivamiento en Argentina. Yo nunca había sabido que era un avivamiento. Un avivamiento es una manifestación de la presencia manifiesta del Cristo visible en un lugar. Y me recuerdo que estábamos así como están ustedes. Estaba terminando la mañana de enseñanzas, habían venido varios maestros. Y antes de terminar la reunión, el que estaba dirigiendo dice: bueno, ustedes saben lo que ha estado pasando con Anacondias. Ustedes saben lo que ha estado pasando con Claudio Freyson. Ustedes no conocen a Freyson, es un jovencito que Dios está usando últimamente en Argentina y justo pasaba por acá y les he pedido que lo salude. Sube a la plataforma y empieza a saludarnos. Y yo me acuerdo, bueno, de hecho habíamos ido con unas hermanas de la ciudad de Calama y habíamos ido por la búsqueda, porque queríamos relacionarnos con el Señor. Y viene Freyson, empieza a saludar, cuenta su experiencia. Dice que se juntó con un amigo. Él se había reunido con un amigo y cuando se juntó con este amigo que venía de Estados Unidos, él le cuenta todo lo que él hacía. Le cuenta la hora que se levantaba, cómo oraba, cómo iba al programa de radio, cómo después la tarde iba a visitar las cárceles. Y le mostró todo lo que hacía y en algún momento su amigo le dice: Claudio, ¿y tú cuándo le das tiempo al Espíritu Santo para hablar con Él? ¿Cuándo sales al campo? ¿Cuándo te detienes para estar con Él y en Él? Y dice que eso provocó viajó a Estados Unidos, recibió una tremenda impartición y regresó. Él estaba contando esto. Y dice, y yo había ido con unos hermanas de Arica, o sea, de Calama. Y una hermana muy compuestita sentada atrás mío, muy compuestita. Y en un momento él dice, bueno, dice, y esta experiencia que yo estoy teniendo también va a empezar a suceder acá, dice. Porque estoy viendo, dice, que de allá arriba está viniendo un río. Él dice así. Y yo pensé, porque yo estaba en el primer asiento, dije, el río hasta que llegue acá se va a demorar más o menos unos 5 minutos. Pero en un ratito, mientras él seguía conversando, la hermana compuestita de Calama se empieza a reír, pero a reír de esas risas que no paran, de esas risas de esas risas que, oye, pero esta risa no es para esta ocasión, esas como que uno dice, no, oye, no es para esta ocasión esta risa. Y yo miro para atrás y veo que era Gilda y digo, no, yo no vengo con ella, no vengo con ella. ¿Y sabes que esa experiencia empezó a manifestarse en otras? Y en un momento dice, el Señor, su presencia está aquí, dice, recíbala. Y yo, ¿sabes qué me sucede? Que me caigo en cámara lenta, me veo cayendo en cámara lenta. ¿Qué pasó? Y lo más increíble es que yo quería pararme y no podía. Y empiezo a ver desde donde estoy. Chao lápices, chao cuaderno, chao alumnos en aprendizaje. Y empiezo a mirar y todos estábamos en esa. Pero era una locura. Era que ayúdame, y uno trataba de ayudar al otro y los dos se caían. Yo quedé tan conmovido con esa experiencia que en la noche nos fuimos al departamento donde teníamos que dormir con mi amigo y nos habían prestado un departamento con un dormitorio, o sea, con una cama. Entonces un día uno dormía en la oficina, en el suelo, y el otro en la cama, y así nos arreglamos. Y ese día me tocaba a mí dormir en la cama y le dije, duerme tú ahí que yo quiero entrar a la oficina. Y ahí es cuando tuve la experiencia con Dios de su presencia manifiesta sobre mi vida, de que salí al campo. Ahí yo supe que Dios estaba conmigo y yo con Él. Era algo que yo no puedo explicar, pero yo no sé si estuve por horas solamente como transportado con Dios. Ahí envolvió mi niñez,
envolvió mis heridas, envolvió mis daños y los sanó. Eso fue un seminario. Esos seminarios sí que son extraordinarios. Yo he pagado mucha plata para ir a seminarios y congresos, pero aquí este fue ultra y no pagué un peso. Él vino conmigo. Pasaron años. Eso yo lo compartí, lo impartí en la iglesia de Calama. Y lo impartí también aquí en Arica. Y era algo impresionante. Pasaron años y eso fue aquietándose. Y yo no digo que era malo, porque tengo que aprender a vivir, a relacionarme con el Cristo visible y con el invisible. Un día voy a Guatemala a un congreso de Harold Caballero en un hotel. Y dice, en las tardes va a haber talleres, usted puede escoger al taller que quiera ir. Y lo que me sucedió fue que voy pasando en la tarde por una de las salas de los hoteles, del hotel, que tenían muchos, y había un gran grupo de gente en una escuchando a alguien. Y yo me paro y digo, algo me pasa. Y digo, esto como que lo conozco. Y me empecé a meter mientras la gente sentaba. Yo me fui metiendo por la orillita, por la pared, acercándome hacia donde estaba el predicador. Y cuando estaba ahí, yo miraba al predicador y miraba lo que estaba sucediendo. A ese predicador nadie lo conocía, ni yo lo conocía, ni era un invitado estelar a la conferencia. Era el hermano Cash Luna, jovencito. Y él dice, a mí me ha estado pasando algo muy especial. Yo estoy hablando con la gente. Y hace un chiste, ¿no? Y viene el Señor y me interrumpe cuando yo estoy hablando. Yo le digo, a veces le he dicho, Señor, ¿por qué tú me interrumpes cuando yo hablo? Y dice que el Señor le dijo, ¿y por qué tú hablas cuando yo interrumpo? Y yo supe ese día que la experiencia que yo tuve en el campo era la misma presencia que yo estaba percibiendo ahí mismo. Luego oró por mí y fue maravilloso. Lo último que quiero dejar en tu corazón es que Él quiere que nosotros tengamos experiencias de búsqueda con Él, porque Él recompensa la búsqueda. Mi hermano, si tú te quedas el día sábado hasta las 5 de la mañana visitando tus redes sociales o 3 de la mañana y llegas después aquí a sentarte por religión, ese no es una manifestación de la búsqueda sincera y verdadera con Cristo. Tú tienes que venir, ojalá, bañada o bañado con agua helada. Tú tienes que venir con el anhelo de tu corazón de que al adorar con tus hermanos te vas a encontrar con Dios, porque eres una persona que Dios te ha permitido vivir con cielos abiertos. Cristo te abrió el cielo, pero tienes que entrar a encontrarte con Él. No es suficiente que estés con cielos abiertos. A la gente de cielos abiertos, en Apocalipsis 3:20, Jesús le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ahí en Ezequiel, en el último versículo que les quiero dejar, luego que él tiene la experiencia, la misma que tuvo ahí al lado del río Quebar, donde el Señor se le manifestó, en Ezequiel capítulo 2, verso 24, le sucede algo más profundo a Ezequiel. Si lo pones, por favor, te voy a agradecer. Le sucede algo mucho más profundo, que es el resultado de la búsqueda. Porque te voy a decir algo, mi precioso hermano y hermana. Tú que estás teniendo un llamado del cielo, Él te va a insistir, te va a insistir, te va a insistir, te va a insistir. Hay gente que se muere porque irrevocables son los dones y el llamamiento, te va a insistir. Pero para ese llamado tienes que responder a la manera de Él. Hay que pagar un precio.
Y dice, entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló. Y después de tener la experiencia de campo, me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Esta es una experiencia aún más profunda y más íntima. Es cuando Dios te dice, yo te quiero a ti encerrado en mí. Yo no sé si tú recibes esta palabra, pero de verdad aún hay más. Necesitamos oír a la gente del mundo que te está diciendo que este cristianismo que vivimos en Occidente no es como debemos de vivirlo. Gente que te está diciendo que el Dios de Pablo, de Juan, de Ezequiel, de Jeremías, es el mismo Dios que no cambia y que está queriendo provocar una transformación, una revolución, una reforma en las naciones de la tierra, pero está queriendo hacerlo con hombres y mujeres que escuchen la voz de la intimidad, porque cuando Él te llame, entonces tal como dice mi mensaje, respóndele. Responde cuando Él te llame. Cuando te abra los cielos, eres una mujer de cielos abiertos. Respóndele cuando te llame al campo. Respóndele cuando Él te llame. Pero respóndele también cuando Él dice, yo quiero que te encierres en mí. Yo quiero encerrarte en mí. Yo quiero llenarte. Quiero que seas toda para mí. Los que te enseñan de esto son hombres píos, mujeres pías, mujeres y hombres que muchos de sus escritos quedaron sepultados en algún momento de la historia, pero que en este tiempo se están volviendo a abrir y están llegando a nosotros como los libros de los moravos. Ya hay libros de los moravos, Madame Guyon, Watchman Nee y otros hombres y mujeres que te están hablando y te están enseñando de estas verdades, que es que el Señor, el Dios vivo, está queriendo manifestarse a nosotros y que la única manera que nosotros podamos mostrar a ese Dios vivo en la tierra es cuando haya una entrega más allá de simplemente un movimiento pasivo que se provoca los días domingos de peregrinar a una reunión donde a veces te vas soñoliento a tu casa. Yo creo que cada uno de nosotros tendrá que responder a ese llamado, va a dar cuenta de su llamado. Cada uno de nosotros tiene que saber que el sacrificio de Cristo ha sido hecho para nosotros, para que nadie tenga excusa. Todos podríamos, por la pura gracia, creyendo en Él, entrar. Y una vez dentro, por la pura gracia, hacernos los espacios, porque Él no te va a obligar. Si el próximo domingo Dios lo permite, voy a compartirte de las diferentes maneras en cómo podemos percibir al Señor. Cómo muchas veces el Señor va a venir a ti y se te va a activar el tacto espiritual, o vas a escuchar un sonido en tu espíritu, o vas a percibir que hay un olfato espiritual. Hay reuniones donde se ha impregnado el ambiente de un perfume del cielo. Yo he estado en reuniones donde el pastor Aldrich venía y ministraba y empezaban a caer plumas. Yo he estado en reuniones donde mis manos se han llenado de escarchas de oro y mi cuerpo, estando en la casa de Juan e Isabel, tuvimos una reunión donde todo nuestras ropas y manos se llenaron de escarcha de oro. Te voy a hablar sobre la percepción de su presencia. Y para eso tenemos que andar en sintonía fina. Y sabes, todos esos son llamados de Dios para ti. Respóndele cuando Él te llame. Amén. Pongámonos en pie, por favor.